Adelante. Buenos días. Antes que nada, continuamos con la segunda sesión del Congreso Internacional Equipos de Fútbol Profesional. En este día nos acompañan y agradecemos su apoyo a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a Rodrigo Echaide, impresionante, muy joven, es apasionado de este tema. Les voy a comentar su hoja de vida, un resumen de su hoja de vida. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene otro estudio, 2007 a 2012, Instituto Inmaculada Concepción Adolfo González Chávez, también en Ciencias Jurídicas. Su posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, es actualización del Derecho Deportivo. Entonces, su desarrollo tiene otro estudio, en la Universidad de La Plata, Facultad de Jurídica, sobre especialización de Derecho Empresario. En su relación laboral, lo más importante, socio fundador de Echaide Abogados, ofreciendo servicios jurídicos especializados en Derecho Empresarial y Deportivo. El despacho, con el líder de Rodrigo, tiene una amplia experiencia en crisis económicas e instituciones, como asimismo en litigios relacionados con futbolistas y agentes incluso. O sea, realmente lo felicito, muy joven y muy apasionado de este tema. Gracias, Rodrigo. Empezamos. El tema de hoy va a ser el fútbol y las leyes de emergencia económica. Muy bien, adelante, Rodrigo. Bueno, buen día para todos los que están escuchando. Para vos, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias también al espacio que ha brindado la facultad, siempre muy valioso para charlar de estos temas que tanto nos gustan. Y bueno, básicamente, comenzando con el tema, hoy lo que nos toca hablar es sobre las leyes de emergencia en el fútbol, ¿sí? Justamente estas leyes de emergencia que son sancionadas teniendo en consideración los fenómenos que acontecen en el mundo del fútbol, no solamente en el mundo del fútbol, sino también de las personas en general, y que tienen en cuenta los acontecimientos desfavorables, ¿sí? Justamente vamos a hablar de un tema por ahí no tan feliz para los clubes de fútbol, pero que también se aplican a las empresas, en tanto los clubes de fútbol están estructurados en ciertas formas jurídicas que las vamos a analizar. Es entonces que estas leyes de emergencia modifican absolutamente el cumplimiento de las obligaciones generales, ¿sí? Son leyes que se denominan de excepción porque justamente lo que vienen a hacer es mutar el fenómeno general del derecho, ¿sí? Por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones, que es lo más significativo que tenemos. Y estas leyes no están sancionadas solamente para los clubes de fútbol, sino que son leyes generales que pueden ser utilizadas por personas físicas o personas morales o personas jurídicas. Según entiendo, en México ustedes las conocen a las personas jurídicas como personas morales. Esto, Ricardo, vos, por supuesto, intervení en caso de que esto no sea así. Sí. Vale, sí. Y bueno, por eso hemos realizado un estudio, no solamente de la legislación argentina, sino que también hemos tratado de compararla con la ley mexicana. Entonces podemos ya adelantar que existen en Argentina 2 normas y en México existe una norma que es la Ley de Concursos Mercantiles, y en Argentina existe la Ley de Concursos y Quiebras, y existe una norma que fue sancionada en el año 2000, que ya la vamos a analizar, que es la norma o la Ley de Salvataje de Entidades Financieras, de Entidades Deportivas, o conocida también como la Ley Racing. Esto es a propósito de un caso que existió en Argentina con el club Racing de Avellaneda. Así que esto como un resumen de lo que vamos a ver. Y estas normas que acá mencionamos, lo que regulan básicamente en Argentina lo que se conoce como concurso preventivo, ¿sí? Y la quiebra, ¿sí? Y en México lo que se conoce como concurso mercantil, que básicamente lo que pretenden regular es la posibilidad que tiene un deudor, ¿sí? Que no solamente, repito, puede ser una persona física, sino que en este caso lo vamos a analizar
desde la órbita de los clubes, es la posibilidad que tienen los clubes que se encuentran en un estado de dificultad económica para poder negociar con los acreedores, ¿sí? Es decir, que el club en ciertas ocasiones debe dinero a acreedores y que estas legislaciones lo que hacen es permitirle negociar para no llegar a una liquidación de bienes y en un futuro distópico la desaparición del club, ¿sí? Entonces, en Argentina tenemos el concurso preventivo y en México el concurso mercantil, que establece, por lo que vimos, una etapa de conciliación, ¿sí? En la cual un club podría llegar a negociar con sus acreedores un acuerdo respecto de las deudas, ¿sí? Estas normativas básicamente lo que buscan es, o la finalidad que tienen al sancionarse, es la conservación de la empresa, ¿sí? Y vamos a entender al club como una empresa en este caso. Ya adelantamos, y ahora lo vamos a analizar más detenidamente, que difiere radicalmente la forma en la cual se estructura un club de fútbol en Argentina y en México. En Argentina, todos los clubes de fútbol, sin excepción, están constituidos como asociaciones civiles sin fines de lucro. Mientras que en México, según también me comentaba Ricardo, hay una especie de sui generis en la cual conviven asociaciones civiles sin fines de lucro y sociedades anónimas deportivas, ¿sí? Lo cual en nuestro país, al día de hoy, es de imposible cumplimiento, la sanción de una sociedad anónima deportiva. Esto ya lo vamos a ver, ¿sí? Lo que hay que ya dejar a salvo es la diferencia entre un concurso preventivo y una quiebra. ¿Y esto por qué? Sin intenciones de analizar detenidamente los institutos, dijimos que el concurso es la posibilidad que tiene un deudor, un club de fútbol, de negociar con sus acreedores, sin que esto implique la liquidación de los bienes que tiene. En el caso de la quiebra, el objetivo de este instituto es liquidar los bienes del deudor para que con el producido de esa liquidación se reparta entre los acreedores, ¿sí? Y la persona jurídica desaparezca. Ustedes imaginen las consecuencias que esto puede tener para un club de fútbol. En nuestro país sucedió eso, con el caso de Racing Club. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, esa sería una especie de resumen de las normas que vamos a ver hoy, ¿sí? Oye, Rodrigo, Ricardo, sí. una parte histórica que comentamos, haciendo el comparativo con Argentina. Este caso en México, me acuerdo, hace años, bueno, la mayoría es ¿cómo se llama? Un club profesional, un club de fútbol profesional, tiene tantas alternativas para que no llegue o llegar a esto. De entrada es un debate que yo mañana voy a proponer. ¿Cuántos niveles de ingresos tiene un club de fútbol? Son impresionantes. Tiene ingresos por venta de estadios, ingresos, bueno, por boletos, taquilla, ingresos dentro del estadio que venden todo lo que es cerveza y otras cosas, patrocinios, o sea, son como 7 niveles de ingresos. Pero normalmente lo diversificado que está la institución o la organización deportiva, ¿cómo podemos entender cuando no existe una información financiera tal cual para saber qué es a quien le estás debiendo al acreedor? Normalmente, por ejemplo, Club de Fútbol Pachuca, en ámbito jurídico, ¿no? ¿Cómo estructuro las fuerzas básicas, ¿no? Desde ellos tienen la universidad, tienen el centro de formación, y entonces, pero hay que entender, es muy claro, muy importante lo que comentas. En la situación también de hace años, México tenía lo que era la consolidación de información financiera fiscal. Entonces, por ahí se veía que un grupo, vamos a pensar, en una entidad deportiva pertenecía a un grupo financiero o un grupo comercial. Y al momento que tenían que declarar fiscalmente al final del ejercicio, consolidaban toda la información financiera. Créeme que es una situación, una planeación estratégica financiera fiscal muy interesante y no encontrábamos, la verdad, no encontrábamos cuáles eran en sí, como bien claro, y el ejemplo lo vamos a ver con el Racing, claro, cuáles son sus acreedores. Pero es parte de toda la historia que tú traes muy bien. Es que yo aportar. Exactamente. Bueno, también hay
hay que tener en cuenta, Ricardo, las diferencias que existen, que ya también las vamos a ver, entre Argentina y México, en cuanto a la situación macroeconómica, ¿no? Así que, pero bueno, seguimos adelante y ya vamos a llegar ahí a la ley Al Racing. debate. Sí, muy Bueno, bien. a pesar de estos ingresos que como bien vos, Ricardo, comentás y mañana seguramente vas a profundizar en tu ponencia, que no me voy a meter ahí, existen lo que se llama como el estado de cesación de pagos, en el Sí, cual puede inmiscuirse cualquier deudor, que justamente es un estado del patrimonio en el cual al deudor se le impide, o el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado del patrimonio, le impide cumplir con sus obligaciones en forma regular. Es decir, al momento en que tiene vencimientos, no los puede llevar adelante. Y esto se ve mucho en nuestro país, Ricardo, en los casos de clubes más pequeños. No tanto en los claro. clubes grandes que cuentan con ingresos muchísimos más importantes, pero así todo, vamos a dar ejemplos, el Club Gimnasia y Grima de la Plata, actualmente el Club Independiente, en su momento Racing, Quilmes, varios de ellos se encontraban en estado de cesación de pagos y tuvieron que utilizar estos remedios que estamos viendo acá, que son la ley de quiebra y bueno, y gracias al caso de Racing, la ley de salvataje. Porque es dable aclararlo, estas leyes no rigen solamente para los clubes de primera división, que es lo que se suele pensar, sino que hay muchas instituciones deportivas que son de segunda, tercera división, que están estructuradas bajo la misma forma jurídica que un club de primera división y cuentan con muchísimos menos ingresos. Entonces, puede ocurrir que se encuentren en estado de cesación de pago. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias al caso de Racing, que fue un caso desafortunado, se sancionó en nuestro país la ley 25.284, que es la conocida como ley de salvataje de entidades deportivas. ¿Sí? A pesar de esto, no existe un sinnúmero de casos, por lo cual, a pesar de que tiene 20 años de vigencia esta ley, todavía no tenemos muchísimos casos que nos permitan determinar si esta ley es del todo buena o no es del todo buena, ¿sí? Porque en rigor de verdad, el principal caso fue el de Racing y no hubo muchos más casos que hayan utilizado esta figura. Sí han utilizado la figura del concurso preventivo, que es la posibilidad del deudor de negociar con sus acreedores. ¿Sí? Bien, acá les muestro en una diapositiva cuál es el estado de situación de los clubes de Argentina y en esa foto que incluí, que dice este amor no se quiebra, fue el caso de Racing, en el cual cuando fueron a jugar el primer partido estaba esta bandera colgada, justamente haciendo referencia de la pasión y lo jurídico, la diferencia que existe entre la pasión deportiva, ¿sí?, en nuestro país y lo jurídico, diciendo, bueno, este club no puede quebrarse, ¿sí?, no puede desaparecer. Y como les decía, en Argentina, ¿sí?, las instituciones deportivas están reguladas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y justamente están reguladas teniendo en cuenta el objeto, ¿sí? El objeto principal de estas instituciones deportivas son la práctica, el desarrollo, el sostenimiento, la organización y la representación del deporte. ¿Bien? Entonces, acá ya podemos adelantar que estas leyes de emergencia no solamente hacen referencia a clubes grandes, ¿sí?, sino que nosotros, digamos, los abogados, los que se encargan de asesorar a los clubes, tienen que estar sabiendo de que estas regulaciones aplican también para clubes que no son de tanta envergadura, ¿sí? Y teniendo en consideración si se trata de un club grande o de un club chico, el asesor jurídico tiene que estar preparado para ver cuál va a ser la mejor solución, ¿sí? Bien, Rodrigo, una pregunta. sí. En el ámbito de este procedimiento, cuando llega, vamos a pensar en el Racing,
no había flujo efectivo, su pérdida fiscal era mayor, imagino que tenía deuda con el fisco, o sea, había ciertos factores que llevaban ya a una toma de decisiones que el club ya no podía. Ustedes obviamente tendrán que, bueno, lo hacemos todos, a través de los juzgados determinarlo, o a través de las leyes que comentas muy bien, determinar la prioridad de a quién hay que pagar primero, ¿no? A los Así es. trabajadores de la misma institución, tú lo sabes muy bien de una forma jerárquica en el ámbito jurídico. Sí cuentan. Yo estuve investigando y pocos clubes, también en Argentina, que deben estar obligados todos a tener información financiera, sino cómo determinamos la situación actual de un club de fútbol, caso en Sudamérica, porque no nomás es Argentina, estamos de Chile, Uruguay, Paraguay, no se diga Brasil, y obviamente Argentina, que es el líder en todo eso. ¿Se cuenta con Sí, información? exactamente. Exacto, Ricardo. Digamos, por ahí es de acuerdo a la envergadura del club, como te digo. En los clubes grandes, por ahí se cuenta con mayor información respecto de lo que vos mencionás, no tanto en los clubes chicos, ¿sí? En los cuales el nivel de informatividad es mucho más leve, digamos, no se tiene en cuenta tanto la información y a la hora de resolver un problema de estos es necesario hacer una investigación respecto de la situación. Además, sin intenciones de meterme en lo que es un proceso de quiebra, existe un periodo de verificación de créditos en el juzgado en el cual los acreedores se tienen que presentar a que sea reconocido su crédito, ¿sí? Es decir, si un club le debe dinero a ciertos acreedores, esos acreedores tienen la carga de ir al concurso ante el juez y verificar cuánto es lo que se les debe. ¿Sí? Bien. Siguiendo alguna otra pregunta, Ricardo, ¿no? No, vamos bien, Bien, no. bien. Bueno, siguiendo con esta línea de ideas, yo les decía que hay que determinar un abogado, en este caso, junto con el trabajo de los contadores, eh, tenemos que determinar si un club se encuentra en lo que se conoce como el estado de cesación de pagos, ¿sí? El estado de cesación de pagos como ese estado general del patrimonio que yo les mencionaba, ¿sí? El cual les impide cumplir con las obligaciones de forma regular. Es decir, un club que, como bien dice Ricardo, obtiene muchos ingresos, pero también obtiene muchos egresos, como el pago del salario de los jugadores, de los empleados del club, pagos de derecho de formación, que bueno, será objeto de otro congreso, de otras charlas. El club tiene muchas erogaciones que tiene que realizar y en muchas ocasiones, justamente en Argentina, en cuanto a lo macroeconómico, por ahí no hay mucha previsibilidad, ¿sí? Sin meternos en temas políticos, a muchos clubes se les dificulta el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es trabajo de los abogados, contadores y obviamente los directivos del club verificar si se encuentra en un estado de cesación de pagos, que justamente ese estado de cesación de pagos es el que le permite llegar a presentar un concurso preventivo a los efectos de llegar a un acuerdo con los acreedores. Bien, porque hay que decir que tanto en Argentina como en México, según pudimos ver, cuando un concurso preventivo o un concurso mercantil, como lo conocen en México, se frustra, es decir, no llega a un acuerdo con sus acreedores, la consecuencia es la quiebra. Es decir, que tienen que liquidarse los bienes del club y repartirse entre los acreedores, con la consecuencia que ello implica. Bien, en México, como dijimos, tenemos las sociedades anónimas deportivas que van a poder ser salvadas, en cierto caso, si así lo quisiera la dirigencia, por otro grupo empresario. Corregime, Ricardo, si en México, según entiendo, puede ser o puede ocurrir el caso en que se venda, ¿sí? La parte futbolística a una sociedad anónima deportiva, lo cual no es posible en Argentina. Sí, se puede buscar, se buscan alternativas de financiamiento para poder, caso México, el último referente que tenemos es el Club de Fútbol Veracruz,
donde por Sí. mala administración llegó al momento. Lo que hace la federación, los desafilia, toma en cuenta porque se les pide una fianza muy alta y toma garantía a los contratos o la propiedad que tiene de algunos jugadores que son interesantes, los tiene la misma federación, trata de obtener del club lo que más pueda tener valor para poder con eso resarcir el daño que se puede haber hecho. Yo vuelvo a lo mismo, el mecanismo que tenemos ahorita en México, quizá en países de Sudamérica, no se diga en CONCACAF, otros países, quitando lo que es Canadá y Norteamérica, Estados Unidos, el problema que tenemos que buscar la importancia de la información financiera. Porque el caso, tengo muy claro, el caso Veracruz, a lo que nos llegó bien noticias nada más. Yo les comentaba que era pura especulación porque nunca tuvimos un estado de posición financiera, un estado de resultados, un estado o una información financiera completa y sus notas a esos estados financieros. Sabíamos que debía mucho dinero, sabíamos que era un ejecutivo de Veracruz, y otras alternativas, hay diferencias entre los grupos más poderosos del fútbol mexicano y lo fueron desafiliando hasta que dejaron, ¿no? La marca y todo se pierde, lo mismo. Aquí como el club ya traía, no sé, lo dejaron crecer la deuda, lo dejaron crecer en el ámbito mal de imagen, esto. El mismo inversionista, tú lo ves bien en Argentina, en otros países, hay inversionistas que tienen capital para poder invertir, pero buscan, como está sucediendo, la nueva alternativa que se tiene principalmente en Estados Unidos, un poco más seguridad en esa inversión. En países, en equipos pequeños que también sucede en México, la inversión casi no se realiza, no lo hacen porque es tanta la incertidumbre de que cómo esperar lo que quieran aportar $1 millón, 2 millones, si no tienen la incertidumbre y tomar la decisión de invertir en un club donde no tengo nada de información financiera, todavía es de mayor riesgo, porque a pesar que son sociedad anónima de capital variable, se consolidan, por eso te decía hace rato, aquí en México se consolidan por un grupo financiero y el grupo financiero lo toma, ¿no? Y si lo que tenemos que buscar en el Congreso es que surja o veamos la importancia de la información financiera para que sea transparente. Digo, ¿por qué? Porque de alguna manera podemos pensar que un club importante en México tiene problemas, tiene mayor gasto que ingresos, entre comillas, me gustaría verlo más, y de repente, pues nunca parece que tiene problemas, sigue comprando jugadores muy caros, sigue teniendo una nómina, un gasto muy... Sí, pero es que tiene el apoyo que pertenece a un grupo corporativo muy interesante. Esa es la situación yo por eso te comentaba, la diversidad, que va muy importante todo lo que tú estás diciendo, la diversidad del club, es decir, ay, bueno, ¿hasta dónde podemos, y tal de haber pasado, llegar, si realmente, yo lo veo como que tiene tantas aristas el club profesional del análisis económico, financiero, fiscal, para una toma de decisiones, y que, bueno, para mí es crítico, y tú lo sabes, Rodrigo, en el ámbito de la consultoría, que el club llegue o pueda llegar a una quiebra. Se tiene que ir previniendo todo esto, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, la pasión por, no sé, esgrima, por equipos pequeños es muy difícil. Inclusive, ahí la mayor parte, creo que la población población del estado, los municipios, son dueños del club, participan como parte de accionistas en el club. Es muy grande es otra mecánica totalmente. Y aquí no hay una oferta pública que digamos, vamos a invertir en un club nuevo, y sabemos, ¿no? De repente aparecen, suben, o sea, por eso cada país tiene su particularidad en todo esto, ¿no? Adelante, Rodrigo. Exacto. Bueno, y en orden a lo que venimos hablando, existe en Argentina, ¿sí? El salvataje en la propia ley de quiebras, como existe bien lo que vos mencionás, Ricardo, en México. El tema es que hasta antes del año 2000, en Argentina, este salvataje estaba previsto solamente para
las grandes empresas, para las sociedades de responsabilidad limitada y para las sociedades por acciones. ¿Cuál es el tema? En Argentina no existen las sociedades anónimas deportivas. ¿Por qué? Por una cuestión de justamente la pasión, no digo que en otros países no haya pasión, pero para reformar un estatuto, la presencia de los socios en un club deportivo, ¿sí?, es muy grande. Entonces, la presión que ejercitan los socios de los clubes hacen que esta discusión de las sociedades anónimas deportivas sí o sociedades anónimas deportivas no sea todavía muy vigente y al momento les diría que resulta bastante dificultoso pensar en que existan las sociedades anónimas deportivas en Argentina. Bien, entonces teníamos una solución posible para el caso de las crisis de los clubes de fútbol, pero justamente estaba prevista para las sociedades anónimas y esa discusión todavía en Argentina no estaba saldada, ¿sí? Entonces, como les decía, en Argentina y, bueno, en cierta parte de los clubes de México, como vos mencionaba, Ricardo, encontramos lo que son las asociaciones civiles de primer grado y de segundo grado, ¿sí?, que son justamente personas jurídicas privadas que nacen de la unión, ¿sí?, nacen de la unión con cierto grado de estabilidad de un grupo de personas humanas, ¿sí?, que justamente esto es lo que se conoce como un club de fútbol, o de un grupo de personas jurídicas que le integran. En el caso de la Asociación del Fútbol Argentino y la Federación Mexicana, se trata de asociaciones civiles de segundo grado. ¿Por qué? Porque nuclean asociaciones civiles de primer grado o, en el caso de México, también sociedades anónimas deportivas, es decir, personas morales, según pudimos ver. Entonces, acá tenemos una primera dificultad, y es la diferencia entre la cantidad de socios que puede haber. Es decir, basta comparar un club de barrio, ¿sí?, con Boca Juniors, por ejemplo. La cantidad de socios de uno y de otro es muy diferente, y entonces es por eso que serán muy diferentes las soluciones que se pueden llegar haciendo uso de una o de la otra, o de una sociedad o de una asociación civil, ¿sí? Entonces, repito, hay que estar preparados para poder determinar de qué club estamos hablando o a quién estamos prestando nuestros servicios, ¿sí? Claro, claro. Bien, y como les decía, en varias ligas del mundo existe la figura de la sociedad anónima deportiva y se puede decir que funciona bien, ¿sí? Pero lo que sucede es que estas sociedades anónimas deportivas ya no tienen el fin social que tiene una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí?, sino que justamente aparece esto que Ricardo mencionaba, que es la idea de la información financiera, fiscal, la idea de inversión, ¿sí?, cuestión que no sucede en las asociaciones civiles de primer grado como son nuestros clubes de Argentina. En el 97 fue Pero propuesta, sí, decime, Ricardo. sí, pero fíjate, Rodrigo, lo que comentas muy atinadamente, estaba yo revisando, de acuerdo a la investigación que estoy viendo, a partir de 1990, los equipos más representativos de la UEFA, los países, no los equipos, la UEFA, que es Alemania, Inglaterra, España, Italia y Francia, que son los 5 países que generan impresionante flujo de efectivo para la UEFA, hicieron el cambio y se ordenaron todos los dueños de los equipos. A través, obviamente, fue una política establecida por parte de la federación, de todos los ingresos que se tuvieran, obviamente fue paulatino. La federación reparte igual, limitando, como estábamos al principio platicando, tú y yo, limitando el salario, el tope salarial, limitando ciertas cosas, para que todos los equipos recibieran más, los de menor infraestructura que los grandes. ¿Para qué? Para que exista una competencia y evitar, obviamente, quizá actividades ilícitas. Ahora, en el ámbito de que estamos hablando, no sé, en Argentina. Argentina, y corrígeme, Argentina tiene lo que es las sociedades, los equipos de fútbol, que ya lo vemos tú y yo, están ya reconocidos en la ley antilavado o tiene que cumplir con la normatividad de Gafi,
Entonces, y más, como es donataria, son donatarias, están obligados. Las donatarias van directamente a cubrir. La situación que en México se ha salvado de cubrir con esa normativa de Gafi es que solamente 2 en México son donatarias y la mayoría son SADCB. Y no está México, bueno, no está la actividad deportiva insertado a la ley antilavado por esa situación, me imagino. Entonces, fíjate, qué interesante. O sea, realmente tendremos que analizar cómo se está comportando el club. El caso Argentina, ya lo estás manifestando muy bien, con la nueva normatividad que llega y con el entorno que se está viendo, digo, de acuerdo a la información que tengo, es impresionante los patrocinadores que están llegando, que se están fomentando, invirtiendo. Obviamente no es lo mismo, como bien comentabas, ahorita invertir en Boca, invertir en, no sé, vamos a empezar en Quilmes o en Gimnasia y Esgrima, no sé, no es lo mismo. Pero esa es la situación que estamos viendo, porque a fin de cuentas lo que no queremos de alguna manera es que todos los clubes lleguen a presentar un problema de quiebra, sino que realmente lo que está haciendo el fomento de estos, digo, de la UEFA, es que sea igual para todos para que exista un nivel de competencia adecuado. No sé, ¿qué opinas, Rodrigo? Sí, sí, exactamente, Ricardo, coincido. El problema principal en nuestro país es justamente la modificación del estatuto o la modificación de la figura jurídica que requiere más de la mitad para aprobarse, ¿sí? Más de la mitad de los socios, la voluntad de más de la mitad, lo cual complica un poco el tema de la modificación de la estructura jurídica, a pesar de que sí tienen que dar cumplimiento con todas estas normas que vos estás mencionando. A esto le sumo que la Asociación Civil AFA, ¿sí? Que es una asociación civil de segundo grado, hoy en día es la que mayor número de patrocinadores tiene. ¿Sí? Si mal no recuerdo, tiene 86 marcas distintas que están invirtiendo en la Asociación del Fútbol Argentino, por lo cual es un tema para seguir desarrollando, por supuesto. Pero justamente la modificación del estatuto prevé que, en términos generales, sea con más de la mitad de los votos de los asociados, lo cual complica un poco las cosas. Claro. Esto siempre hablando de nuestro país, ¿sí? Y no hay dudas de que las sociedades anónimas deportivas en países completamente desarrollados, como los que vos mencionaste, de la UEFA, está funcionando, ¿sí? Están funcionando, incluso funcionan en Uruguay. Pero al momento en Argentina hubo 2 debates y ninguno de los dos tuvo éxito para implementar las sociedades anónimas. Así que bueno, Ricardo, para continuar, nos vamos a meter de lleno en lo que es la ley de salvataje de entidades deportivas, que ahí les comparto en una diapositiva una frase de un hincha de Racing. Todo esto nace a raíz de la crisis institucional del Racing Club. En 1999, este club tuvo una crisis institucional fuerte, ¿sí? En la cual el propio presidente del club, había pedido la formación del concurso preventivo de su propio club, y como no podía hacer frente a las obligaciones, lo que hizo es pedir la quiebra. Por lo cual hay una famosa frase en nuestro país que es de la síndico del concurso, que se llamaba Liliana Ripoll, que dijo que Racing Club había dejado de existir. Bien, en ese momento fue tal el revuelo, ahí estamos viendo que hubo agresiones al presidente de Racing, que le pegaron con un redoblante, los hinchas tirados en la cancha, bueno, una situación muy triste, que hizo que ese fenómeno, que era simplemente jurídico, ¿sí? Porque estaba tramitando ante un juez un concurso preventivo que después iba a ser una quiebra, pase a ser un fenómeno social, ¿sí? Y acá nos marca la pasión que existe, el fenómeno social que es el fútbol en nuestro país y en otros países también, pero bueno, sin temor a equivocarme, me parece que la ley de salvataje de entidades deportivas solamente existe en nuestro país. Por lo menos no hemos encontrado alguna similitud en otros países. Entonces fue tal el revuelo social que se tuvo que sancionar esta ley. ¿Cómo? Ah, pero pensé que habías hablado, Ricardo. Se tuvo que sancionar
se tuvo que sancionar esta ley de entidades deportivas, ¿sí? De salvataje de entidades deportivas, que es la ley nacional número 25.284. ¿Bien? Es decir, en nuestro país, una vez que fracasaba un concurso preventivo, tenía que decretarse la quiebra y el club tenía que desaparecer en ese momento. Pero tal fue el revuelo social que se sancionó esta ley para que el club Racing no desaparezca. Es por eso que se llama la ley Racing. Y es importante o tiene bastante relevancia cómo está regulada esta ley en nuestro país, porque puede ser de ayuda, aunque obviamente queremos que los clubes no lleguen a esta situación, pero bueno, existen clubes chicos que pueden llegar a utilizar esta norma. Hoy en día en Argentina no solamente los clubes de fútbol la utilizan, sino que hay ciertos clubes, porque en realidad es de entidades deportivas, no solamente dedicados al fútbol. Hay ciertos clubes de hockey, de handball, que la han utilizado, ¿sí? Para justamente no llegar a la quiebra y que no desaparezca. Bien, entonces lo que establece esta ley lo que establece es un régimen especial de administración de las entidades deportivas, ¿sí? Justamente teniendo en consideración el rol social, porque en Argentina, en ciertos casos los clubes reemplazan al Estado, ¿bien? En la contención de los chicos, en la formación de los jóvenes, y el cierre de un establecimiento puede generar consecuencias graves en nuestro país, ¿sí? Y muchos chicos en la calle y demás. Entonces, justamente con este régimen especial de administración, salvamos esta suplencia que hace ciertas veces los clubes respecto del Estado. Lo cual no sucede, como venimos diciendo, en México, porque distintas son las figuras jurídicas que se establecen ahí y en otros países desarrollados como Inglaterra, España, etc. Entonces, esta ley tiene básicamente dos objetivos principales, que es, uno, proteger al deporte como derecho social, ¿sí? Está protegido como derecho social no solamente en esta ley, sino como también en la Constitución Nacional Argentina. Y el otro objetivo es salvar los derechos de los acreedores. Bien, entonces tenemos una puja entre proteger al derecho al deporte como derecho social y, por otro lado, la protección de los acreedores en el cobro de sus créditos. Bien, el deporte no está solamente regulado y protegido en nuestra ley argentina y en la Constitución, sino que también está reconocido en la Carta Internacional de Educación Física y Deporte de la UNESCO. Bien, por lo cual todos estos fueron los fundamentos que hicieron que se sancione esta ley. Bien, y justamente lo que podemos advertir de esta ley es que para que pueda ser aplicada, un club tiene que estar en un concurso preventivo o tiene que tener una quiebra decretada. Es decir, que estamos ante la presencia de un club en dificultades económicas serias, ¿sí? Cuando esta situación ocurre, que hay un concurso preventivo o una quiebra decretada, ¿sí? El juez lo que tiene que hacer, estamos hablando de un proceso judicial, el juez lo que tiene que hacer es decretar la aplicación de esta ley de salvataje de entidades deportivas. En el caso de Racing, Racing tenía que ir a la quiebra y justamente con la sanción de esta ley lo que hizo es evitar que se liquiden los bienes y comenzar a aplicar la ley de salvataje de entidades deportivas. Bien, esto, Ricardo, corregime, me parece que no existe en México, ¿verdad? No, aquí No existe, totalmente es otra cosa, sí. totalmente diferente. Bueno, pero son formas de dar continuidad a la empresa, en este caso a los clubes. No, Bien, lo importante de los congresos, cual estamos así realizando, es obtener esa información, porque realmente aquí, igual, la pasión que tiene Argentina la tiene igual México, menos, por ejemplo, porque no, a la fecha no he visto, y está, por ejemplo, de hace años un equipo en el municipio de Morelos, en Zacatepec, que terminó igual, o sea, era mucha pasión, era una tradición impresionante. Ya ha habido muchos ejemplos, el Zacatepec, y no hubo una situación del municipio que peleara. Ahorita tiene otra estructura y los han seguido tratando de mantener el nombre, pero no ha podido regresar ni siquiera a la primera división.
Se necesita hacer, como bien lo dices, todo un estudio, como bien lo comentas, Rodrigo, porque lo hizo el caso Grupo Pachuca. Grupo Pachuca tiene de regreso a la primera división un poco tiempo, pero tuvo que haber trabajado en la división de ascenso, cuando había descenso y ascenso, para llegar nuevamente estructurar su información financiera, ver sus acreedores, o sea, hacer todo un análisis nuevo de la entidad deportiva para llegar otra vez a la primera división. Llegó, obviamente, con otra administración, otra imagen, con otro objetivo, con otros líderes. Y pues ahorita Pachuca es un líder en el ámbito del fútbol mexicano. Entonces, todo eso, obviamente, y en el camino, pues ha habido equipos que han desaparecido, que no han regresado, que siguen la tradición ahí, no han regresado, siguen en la área de ascenso o en algunos más abajo. Realmente, pasión, pues cuando esa es la situación que se está planteando con los países de la UEFA, ¿no? Tratar de que la división de ascenso pues sea más competitivo que los que suban y los que desciendan pues realmente regresen con una estructura financiera totalmente diferente que les permita mantenerse al nivel de competencia, como decía hace rato, en niveles de poder competir con los grandes, ¿no? Por ejemplo, España, competir con los grandes como Barcelona, Madrid, eh, el Celta o alguno otro. Y igual pasa en Inglaterra, en Francia. Entonces, todo esto que nos lleva a la nueva importancia de la información financiera, a la nueva importancia de la normatividad de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que yo le decía ayer a Pablo, atrás de una entidad deportiva no está un balón y un jugador, está toda una estructura jurídica, normativa, que requiere asesores como tú y como mucha gente que está en el ámbito, porque a la brevedad vamos a tener que entregar, no a la brevedad, ya lo están entregando algunos despachos importantes, en el caso de España, la información financiera auditada, o sea, ya realmente ya verlo como una institución formal que está obligada a informar al público general de sus ingresos, egresos o de toda tu situación financiera. Situación que no vemos actualmente en el caso México, que no vemos en el caso, no sé, Colombia, Chile, Ecuador, y sin embargo sigue creciendo, ¿no? Todavía hay países que sin tener una información financiera formal tienen un crecimiento impresionante. La problemática que ellos se están encontrando ahorita, ¿qué van a hacer con tanto flujo de efectivo? Los empresarios nuevos o los empresarios de nuevos equipos están preocupados por la carga fiscal que viene y porque también tienen que ser transparentes para saber esos recursos que están invirtiéndose actualmente, quiénes son esos socios, ¿no? De dónde viene ese dinero. Mientras no tengamos una situación rígida, formal de presentación de información financiera, estamos sujetos a actividades ilícitas. No sabemos de dónde llega el dinero. Anónimos para unas donatarias, que es otra parte también importante, pues llegan más. Es un atractivo para la delincuencia, las donatarias, porque tú no vas a investigar, ellos no buscan utilidades, lo que buscan es invertir o ingresar el dinero al sistema financiero internacional. Los clubes con problemas, que qué bueno, por ejemplo, en Argentina, que los equipos pequeños tienen muchos socios, porque pues sí, lo que traen es dinero, y un club pequeño, que también los hay en Uruguay, también los hay en Paraguay, en Brasil, pues invierten dinero, yo te patrocino, yo te doy, yo esto, y cuando menos se dan cuenta ya están recibiendo recursos ilícitos. Es parte de lo que tenemos que, pues es tan importante ahorita empezar a través del Congreso, empezar a informar de la importancia de la participación de los licenciados en Derecho, como en tu caso, los contadores públicos, a los ejecutivos, los CEOs, que están
en el desarrollo de actividades deportivas, porque a final de cuentas se requiere ya que se presente, o inclusive como algunos países lo tienen, que coticen en bolsa, que se haga la información financiera más transparente, porque el público, el apasionado, el hincha, lo que recibe de información, pues es lo que trae la televisión, los cronistas deportivos, y la televisión local, pero no tiene más allá. Y si en un equipo cae a segunda división, que bueno, caso México también hay descenso ni ascenso, pero si está en el último lugar, pues lo único que hace es, se empieza, bueno, poco los hacen, alejarse del estadio y, y luego ya para recuperar toda esa credibilidad de la institución, pues no se ven hechos, ¿no? Y lo más se ve que hay que comprar jugadores. Normalmente no es comprar jugadores. Aquí es la estructura jurídica la que más importa para una toma de decisiones. Adelante, Rodrigo. Bien, perfecto. Bueno, esto es importante lo que mencionás, Ricardo, porque cuando se inicia un procedimiento de estas características, cuando hay una emergencia en un club, se necesita contar con toda esa información documentada, porque tiene que ser presentada al juzgado, y el juzgado generalmente te va a requerir información financiera para poder determinar si es posible la aplicación de un concurso preventivo o de la ley de salvataje, ¿sí? Pero bueno, existen ciertos requisitos que son los que yo ahí anoté en la diapositiva, y es que el club, en realidad el concursado, tiene que tratarse de una asociación civil de primer grado, ¿sí? Como veníamos diciendo, los clubes en Argentina están estructurados de esa forma, entonces esta ley lo que hizo es receptar de qué forma estaban estructurados los clubes y dijeron, bueno, listo, para la aplicación de esta ley tiene que tratarse solamente de asociaciones civiles de primer grado, ni siquiera las de segundo grado, como por ejemplo una federación o una confederación. Y además tiene que existir De a primer criterio grado, judicial, sí, de primer grado estamos considerando Boca, River, de primer grado. exactamente, Sí, sí, exactamente, sí. sí, sí, sí. Todos los clubes en Argentina están estructurados en esa figura, asociación civil de primer grado, lo cual es un poco paradójico, porque estamos nucleando en una misma figura a Boca con un club de barrio, básicamente. Todos tienen la misma estructura, ¿sí? Entonces, tiene que tratarse de una asociación civil de primer grado y a criterio del juez esa asociación civil tiene que contar con patrimonio suficiente para proseguir con la explotación. Es decir, el club, a pesar de encontrarse en dificultades económicas financieras, tiene que contar con ciertos fondos que le permitan seguir por un plazo determinado con la explotación del club, porque si no, sí tiene que ir a la quiebra y desaparecer. ¿Está bien? Entonces, el juez en Argentina lo que hace es dejar de aplicar la ley de concursos y quiebras y comenzar a aplicar esta ley de salvataje que yo les estoy acá contando. Son dos leyes de orden público, es decir, que las dos leyes tienen que, o tienen por demás, o relevante importancia en nuestro país, ¿sí? Pero como principio general del derecho, lo que se aplica es la ley especial, y en este caso vamos a aplicar la ley de salvataje de entidades deportivas. Y acá hay un tema interesante, que existe una contradicción entre las normas federativas y las normas locales. Es decir, una cosa son las normas nacionales de México o de Argentina y las normas federativas que están reguladas básicamente por FIFA, ¿sí? Por los procedimientos y las normas reguladas por FIFA. Una de las consecuencias de estos concursos que yo les estoy mencionando es la imposibilidad de realizar pagos, porque vos no podés mejorar a un acreedor por sobre otro. Es decir, yendo a un ejemplo, si el club Boca, por ejemplo, tiene 100 acreedores, no puede pagarle caprichosamente a uno y a otro no. Esto Claro. según la normativa local. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Boca está debiendo, por ejemplo, un derecho de formación y tiene un procedimiento abierto en la FIFA? Que por ese motivo, si no le paga al club formador, va a tener sanciones, como por ejemplo la prohibición de comprar y vender jugadores, la pérdida de puntos y como máxima la pérdida de la categoría, por ejemplo, una sanción disciplinaria. Bueno, entonces acá tenemos que ponderar la norma local con la norma federativa y bueno, tendremos que solicitarle al juez que nos autorice el pago de un salario a un director técnico, a un jugador, a un club formador, porque si no, justamente el club va a tener sanciones
aplicadas por FIFA que se contradicen justamente con el espíritu que tiene una normativa de estas características que le estoy mencionando en nuestro país. ¿Está bien? Así que eso es un tema interesante para debatir, ¿sí? Porque en la normativa local no se permiten realizar pagos, ¿sí? A los acreedores. Y puede existir que se encuentre abierto un procedimiento disciplinario ante la FIFA y ese club tenga necesariamente que efectuar pagos, porque si no, justamente le Claro, aplican sanciones. excelente. Bien. Bueno, entonces, como les decía, existe esa contradicción. ¿Quería decir algo, Ricardo? No, no, nos acompaña y agradezco a Pablo, ya está con nosotros. Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Ah, Gusto ver. bueno, ahí. Ahí está Pablo, parte del equipo que estamos aquí. Ahí andamos, Muy acá bien. estamos. Un gusto escucharlos, ¿eh? Muy interesante todo. Todo formidable. Variablemente es bien lo comentaste ayer, Pablo, y hoy lo comento con Rodrigo. El Congreso es esto, difundir, crecer, porque debemos llegar a una consistencia nivel confederaciones, las más importantes, la toma de decisiones. La congruencia, pues obviamente es para nosotros los contadores o expertos en finanzas, es las normas de información, las normas internacionales de información financiera. Y si nos damos cuenta, que ayer lo contamos Pablo Rodrigo, que lo está dando un punto de vista impresionante, pues hay una inconsistencia en la información, en la toma de decisiones. Cada país tiene es muy peculiar en su toma de decisiones, que lo que tenemos que llevar a esto, o ser ustedes, a través de ustedes, es llevar no sé, un mensaje a FIFA de que tenemos que ser consistentes, que los clubes empiecen a presentar la misma información financiera, a hacer el mismo procedimiento, porque cada uno, como decimos, es muy su generis. Entonces, nos lleva de que, a lograr llevarle soluciones a FIFA, le llevamos un conjunto de situaciones que se ven, ¿cómo le hago para esto, no? No sé qué opinas, Rodrigo. Sí, sí, tal cual. Justamente hay que estar bien preparados porque tenemos normativas disímiles para todos los países y justamente ayer Pablo mencionaba algo que para mí es muy importante, que es la importancia de trabajar en conjunto con los colegas de otros países, porque al existir Claro. normativas tan diferentes, uno, por supuesto, Es el internet que sea. estudiar no puede estudiar específicamente todo lo que pasa en México, por ejemplo, así que es muy importante esta concordancia, este trabajo en conjunto y justamente también la importancia de determinar cuáles son las contradicciones con la normativa federativa, perdón, porque muchas veces se contradice con la normativa local. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Adelante, Rodrigo, Bueno, vas bien. Muy seguimos, bien. seguimos. Entonces yo les comentaba que esta ley de salvataje de entidades deportivas, tiene dos objetivos. Uno es proteger al deporte, ¿sí? Como fenómeno social, y otro es el garantizar el derecho de los acreedores en la percepción de su crédito. Por eso es que esta ley lo que implementa es que el órgano fiduciario, que ahora voy a comentarles qué es el órgano fiduciario, va a otorgar una especie de título valor, perdón, a favor de cada acreedor. Es decir, cada acreedor va a tener un título en el cual va a constar una deuda, ¿sí?, que el club tiene para con ellos, y esa deuda podrá ser negociada, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalles y continuaremos. Acá Rodrigo, existe una discusión, Rodrigo, sí, tu local que tienes en Argentina está siendo inestable, vamos a pensar, se corta la comunicación, no ah, sé sí, si actualizas tu red, porque no a es la red de ver, la... A ver si o- espera un o- poquito. A ver, ok, a ver, vuelvo a conectarme, si les parece. ¿te Yo, vuelvo a yo te conectar? estoy escuchando bien, Rodri, ¿eh? Te estoy escuchando Ok. perfecto. Entonces, a ver, tú, Pablo, lo escuchas muy bien, ¿verdad? Yo lo escucho bárbaro, te digo por las dudas de que acá sale bien. Ok. A ver, ¿listo, Rodrigo?
Sí. Ahí volví a actualizar y, o sea, tengo toda la señal, digamos que... Ya, ahora sí te escucho bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces lo que les decía es estos dos objetivos que tiene la ley, ¿sí? Que es proteger al deporte y también a los acreedores. Bien, y acá tenemos una puja entre estos dos objetivos que tiene la ley, porque por un lado estamos protegiendo al deporte, es decir, al club, pero por otro lado queremos proteger a los acreedores. Ya les adelanto que esta ley lo que hace es proteger al club porque pone un manto de 12 meses para que el club no le pague a sus acreedores. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces les decía que lo que implementa esta ley es un órgano fiduciario. Es decir, a partir del momento en que esta ley comienza a aplicarse, se desplaza a la dirigencia actual que llevó, teóricamente, a ese estado de cesación de pagos, ¿sí? La ley va a entender que por culpa de la dirigencia actual, ese club llegó a donde está, es decir, a tener esas dificultades económico-financieras, que es lo que vos también mencionabas, Ricardo. Hoy tenemos tanta información que resulta difícil pensar en que un club con los ingresos que tiene pueda quebrar. Pero bueno, justamente esta ley lo que hace es entender que la dirigencia ha obrado con dolo o con culpa y entonces es desplazada y comienza a hacerse cargo del club un órgano fiduciario, ¿sí? Este órgano fiduciario va a estar compuesto por un abogado, un contador y un experto en administración deportiva, ¿sí? Ya. A partir de ese momento, el club, cualquiera sea, un club chico o un club grande, va a estar administrado por este órgano fiduciario de administración. Que en realidad decir que es un órgano fiduciario de administración es un poco dudoso porque en realidad puede hacer verdaderos actos de disposición. Es decir, este órgano va a poder pagar salarios, va a poder cancelar deuda con acreedores, va a poder realizar los pagos para que el club pueda continuar con su explotación, ¿sí? Ustedes entienden, hay que entender que un club tiene a diario erogaciones y tiene que realizar compra-venta de jugadores y demás, por lo cual resultaría raro que solamente se encargue de administrarlo, puede hacer actos de disposición, ¿sí? Claro. Esto hay que recordar que siempre es en el marco judicial, ¿no? Hay un juez que va a ser el encargado de controlar judicialmente el actuar de este órgano de administración, de este órgano fiduciario. Es decir, el juez va a ser quien apruebe o desapruebe todos los actos que este órgano realice, ¿sí? Y aquellos actos que el órgano fiduciario quiera realizar que excedan del giro ordinario de la administración de un club, no lo van a poder hacer per se, es decir, van a tener que solicitar la autorización del juez y una vez que el juez los autorice, van a poder realizar ese acto de disposición. Bien, este órgano fiduciario, además de ser elegido judicialmente, va a responder solidaria e ilimitadamente por dolo o culpa. Es decir, que se administra de manera irregular al club, va a poder ser removido y va a tener que responder de ¿Me forma escuchas, Pablo? solidaria e ilimitada. ¿Se escucha bien? Sí, Rodri, yo escucho bárbaro, ¿no? Bien. Entonces por ahí está teniendo problemas Ricardo con internet. Sí, ahí se desconectó. Estamos ya. Hacemos una pausa. Ahí está, Ricardo. Ahí estás de vuelta. Bien. Les estaba hablando del órgano fiduciario. Ricardo, ¿me escuchás bien? Sí, ¿te escucho bien? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces este órgano fiduciario, les decía, está compuesto por 3 personas, ¿sí? Un abogado, un contador y un experto en administración deportiva, y va a actuar de esta manera. Va a estar sujeto a autorización judicial cada uno de los actos que realice, ¿sí? Bien, estos integrantes entonces pueden ser removidos
por mala administración, siempre que se demuestre dolo o culpa en el actuar de este órgano fiduciario. Y lo más importante y lo novedoso de esta ley es que se desplaza a la comisión directiva. ¿Bien? Justamente esto tuvo que ver con el caso emblemático que mencionábamos hoy, que es el caso de Racing, en el cual se entendió que tenía que ser removida la comisión directiva, que había solicitado a sí mismo la quiebra del club y la posible desaparición. ¿Sí? Racing, ¿no? Caso de Racing. Bien, yo considero que desplazar a la dirigencia puede ser una opción viable solamente en los casos en que se pueda demostrar en que han administrado mal el club. Bien, porque es una sanción bastante gravosa, ¿sí? Siendo que ha sido elegida por asamblea. Bien, una comisión directiva ha sido elegida por asamblea y justamente en casos de mala praxis, digamos, va a poder ser reemplazada por este órgano de administración que no tiene mucho que ver con el club, ¿viste? Sino que simplemente va a ser ocupado por un abogado, un contador y un experto en administración deportiva. Bien, ahí les hice una especie de resumen en esa diapositiva. Como un síndico, ¿no? Exactamente, exactamente. Además de la figura del síndico, Ricardo, también en un concurso tenemos la figura del síndico, que es un contador en nuestro país, pero en este caso van a coincidir el órgano fiduciario y el síndico. Bien, esta ley lo que establece es que este órgano de administración tiene que actuar o tienen que actuar, mejor dicho, como buenos hombres de negocios. ¿Sí? Tienen que actuar como buenos hombres de negocio, lo cual es un poco ambiguo porque no se puede determinar qué es actuar como buenos hombres de negocio. De acuerdo. Es Son una... impositivos, ¿no? Son impositivos, Rodrigo. Es impositivo. Llegan y ellos toman decisiones, toman la administración del síndico y es bien difícil, ¿no, Rodrigo? Hay veces que sí te encuentras con una situación bastante complicada cuando ya el síndico es aquel que ya está representado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y justamente la ley no trae soluciones muy claras, porque justamente tiene una disposición tan vaga como buenos hombres de negocio, lo cual nadie sabe de qué se trata esos buenos hombres de negocio. Bien. Así es. Y las decisiones que toma este órgano de administración son por mayoría simple, es decir, más de la mitad. ¿Sí? Más de la mitad, es decir, que con la voluntad de dos personas van a tomar la decisión de que se trate, es decir, por ejemplo, la compra o la venta de un jugador. ¿Sí? Solamente con la decisión de dos personas que van a surgir de este abogado, contador o experto en administración deportiva. Hay una disposición de la ley, ¿sí? Hay una disposición que es por demás interesante, que es que este fideicomiso de administración presupone un patrimonio de afectación diferente al del club, ¿sí? Es un patrimonio de afectación conforme lo que sucede en cualquier fideicomiso. No sé si, Ricardo, ya existe esta figura del fideicomiso, yo entiendo que sí, que presupone un patrimonio de afectación diferente. Sí, la hay, pero está el fideicomitente y fideicomisario, y son situaciones muy claras que estás comentando, Rodrigo, pero no he visto en el ámbito equipos de fútbol. Y la mayor parte lo veo en el sector financiero, la utilización del fideicomiso. Y es una situación muy interesante, pero es que aquí la ventaja que tiene el caso Argentina es formador. Bueno, yo me imagino que son los expertos, el Boca River, cuánto forman y cuánto aportan al Producto Interno Bruto. El caso de México, lo único que ahorita ha cambiado el paradigma o ha cambiado el objetivo de algunas organizaciones que eran formadoras, ahora ya no son formadoras y aparecieron otras formadoras. Entonces, esa es la parte que dices, bueno, muy interesante, yo no lo había visto, no lo había escuchado en el deporte, la utilización de un fideicomiso, y pues es muy interesante.
sin embargo en Argentina se lo llevan. Y, pues te vuelvo a lo mismo. En Argentina, ¿cuántos jugadores de nivel exportan? Bueno, no de nivel, exporta mucho. México tenemos exportando pues, quizá al año, no sé, nos exagerado 10, debe ser mínimo unos 100 al año, de 100. Bueno, aquí está también Pablo y tú, pero esa es la parte que, híjole, está muy interesante. Vamos a hacer cambios. Dame un minuto. Ajá. Un minuto. Sí, sí. Todavía vamos a hacer cambios de equipo. Bien, perfecto. Esperamos un minuto entonces. Ya quedó, lo veo. Sí. ¿Escucha? Medio robotizado, Ricardo. Estamos arreglando eso. ¿Nos escuchás ahora? ¿Te escucho? Sí, Listo. perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora, Bueno, Pablo, bueno, se corta un poco. Yo tengo de esas partes. ¿Ya me escuchas bien? Y ahí se corta un poquito, pero ahí pareciera que va a mejorar. Ahí estás bien. Ok. Bien. Bueno, Ricardo, ahora sí, les comentaba entonces que una vez que inicia este procedimiento de salvataje de la entidad, siempre teniendo en cuenta que está pensado para que este club no muera, digamos, porque en caso de que se aplique la ley de quiebras, como era antes del 2000, lo que tendría que hacerse según esa ley es liquidarse el activo del club y repartir el producido del activo entre sus acreedores. Claro. ¿Está bien? Entonces ahora lo que hacemos Sí, sí, es sí, sí. diferente, interviene un órgano de administración, un órgano fiduciario, existe un patrimonio de afectación diferente al del club, ¿sí? Hay que recordar que cuando existen estos procedimientos, en el ámbito local el club se encuentra inhibido. Es decir, sobre ese club, sobre ese patrimonio existe una inhibición general de bienes, por lo cual se le impide, como él les decía, realizar pagos. ¿Bien? Lo cual se contradice con la norma federativa. Entonces, este patrimonio de afectación nuevo que se forma diferente de los miembros del club está compuesto por la totalidad de los bienes Bueno, que parece. integran el patrimonio. Está compuesto, le decía, por la totalidad de los bienes que integran el patrimonio, salvo aquellos bienes que sean inembargables. ¿Está bien? Este patrimonio de afectación Sí, va a sí, sí. estar incluido por todos los activos que sean realizables, diferente, repito, al del club, con los fondos líquidos de estos 12 meses que yo les comentaba. Una vez que aplicamos esta ley, por 12 meses el club no le paga a sus acreedores. ¿Bien? Entonces acá ya vemos que los que son perjudicados son estos acreedores, ¿no? Con esos fondos líquidos Claro, claro. formados por el plazo de un año, vamos a empezar a cancelar los créditos del club, ¿bien? Gracias a este fondo, como les decía, de patrimonio de afectación. Estos ingresos van a ser obtenidos gracias a esta buena administración del órgano fiduciario, salvo que, como les decía, sea removido por mala administración en el caso de que se demuestre que actuaron con dolo o con culpa. ¿Bien? Yo entiendo que no se pueden, yo entiendo que no se deberían liquidar los bienes del club, porque en ese caso estaríamos disminuyendo el patrimonio del club en detrimento del propio deudor, que es el club, y no estaríamos cumpliendo con la finalidad de
salvarlo, ¿sí? Entonces entiendo que lo que se debe hacer es, en ese plazo de 12 meses, hacerse de fondos líquidos para poder satisfacer los créditos de los acreedores. La aplicación de esta ley presupone muchas quitas y muchas esperas para los acreedores. Es decir, a nadie se le va a pagar el 100% de su crédito, Ricardo. Como máximo, ahora vamos a ver, se paga el 60% del crédito. Hay que recordar que todos los acreedores del club tienen que presentarse en el concurso con los documentos que respalden la deuda que el club tiene para con ellos, ¿sí? En caso de que ellos no lo hagan, no van a cobrar. ¿Bien? Esto es así. Si no se presentan, generalmente no cobran. Y acá viene lo complicado de la ley, que es la forma en que se cancelan los créditos para con los acreedores. ¿Sí? La propia ley dice que cada distribución, ahora lo vamos a explicar con un ejemplo porque voy a leer textual el artículo para que vean la mala técnica legislativa de esta ley y lo que demuestra es el parche que ha puesto el legislador, en el caso de Racing. ¿Está bien? Establece que cada distribución tendrá efecto cancelatorio en la misma proporción que la relación existente entre monto a distribuir y el activo realizado. Y además dice que el efecto cancelatorio no puede superar el 60% del valor nominal del pasivo. Esto lo voy a explicar porque, así como lo dije, es inentendible. Para determinar entonces el efecto cancelatorio, que tiene que realizar el órgano de administración, ¿sí? A ver, vamos un poquito más atrás para que lo puedan entender mejor. Tenemos ese plazo de 12 meses en el cual no se paga nada y a partir de ese plazo se pueden hacer 2 distribuciones por ejercicio. El órgano solamente puede hacer 2 distribuciones por ejercicio. ¿Está bien? Entonces, para que puedan hacer estos pagos, este modo de distribución, tenemos que determinar cuál es el efecto cancelatorio. Es decir, nosotros tenemos una deuda total que presupone un 100% de deuda. Vamos a suponerlo así. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el activo realizable, es decir, cuál es el activo que nosotros tenemos para distribuir. Vamos a suponer que es 1.000.000 de pesos argentinos, lo cual hoy en día es muy poco para un club. Pero bueno, supongamos que el club está debiendo 1.000.000 de pesos, ¿sí? Ese es el activo realizable. Lo segundo que tenemos que determinar es el monto que se va a distribuir. Es decir, tenemos para distribuir, por ejemplo, 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a notar que el efecto cancelatorio de esta distribución es del 10%. ¿Está bien? Es decir, tenemos un activo para... Exacto. Tenemos el 10%. Y lo que tenemos que analizar por último es que ese monto que vamos a distribuir no supere el 60%, dijimos. Entonces, acá ya vemos que si debíamos 1.000.000, total, vamos a cancelar con un 10%, no estamos superando el límite del 60% establecido por la ley. ¿Está bien, Ricardo? Claro. Esto sí, es... Sí, está perfecto. Esta es la forma que tiene nuestro legislador para intentar sanear directamente a un club que estaba afectado y que de otra forma tenía que desaparecer. En definitiva, lo que acá notamos es que el legislador, el Congreso, ha sancionado una ley conocida como Ley Racing, que justamente hizo todo lo posible para que Racing Club de Avellaneda pueda seguir existiendo, porque de otro modo, con la cantidad de deuda... Desaparece. Exacto, desaparecía. ¿Sí? Sí, Entonces, vemos que este es un régimen completamente distinto al que establecía la norma general, por eso hoy lo llamamos como normas de excepción, normas de emergencia, porque justamente los que salen perdiendo en esta puja son los acreedores. Sí, recuperan parte de la deuda, pero no el 100%. Exactamente. Por lo cual, entonces, le decía... Sí, decime, Ricardo. Esa es la... Bueno, es padre, porque tiene
Bueno, lo mismo, muy subgéneres lo que es la normativa para los equipos de fútbol de Argentina. En el caso de México tenemos, bueno, no hay esa situación, no aplica. Aquí un equipo, bueno, lo mismo, el más reciente, inclusive se vendió, se cambió de, bueno, porque algunos cambian de nombre, el caso del club de Chiapas que se fue a Sinaloa, vendió porque no hubo más que creo que una venta de franquicia, lo vendieron y ya. El más radical en ámbito que con muy complicadas o de mucha especulación no se pudo hacer nada, no tenía el dueño del Club Veracruz esta alternativa a través de que tiene Argentina. Pues aquí desafortunadamente, pues obviamente era tanta la deuda, la federación, como decía, toma la fianza, toma algunos jugadores que tienen una posibilidad de venta y se queda y lo deja con todos con sus pasivos con los acreedores, menos con la federación, porque la federación está la fianza y ya. Entonces, realmente su inversión en su momento, que fue financieramente hablando, no sé, de 3 millones, 4 millones de dólares, la pierde completamente. Y se queda con muchos pasivos contratados como parte de la operación del club. Sí, ¿Así? sí, sí. Por eso, es muy diferente el caso de acuerdo a los países, a la regulación de los países. Que Yo esa creo parte, que, Rodrigo, esa parte, Rodrigo, creo que la que está, o corrigió en su momento, en 1990, la ley, porque inclusive hubo emisiones de leyes en los países que te digo, son los países de la UEFA, que son los 5 países que cambiaron radicalmente, porque aparecieron inclusive leyes que tenían que adecuarse a los equipos a la nueva normatividad. Te digo, Francia, Inglaterra, España, Italia y Alemania. Y para evitar quizá llegar a esta parte de problemas financieros muy radicales, porque estamos muy conscientes de que en todos los países, Rodrigo, tú también que eres un experto en el tema, hay los equipos de nivel, los equipos del medio y los equipos nuevos o los de abajo, que para los de nivel ya tienen un mercado reconocido, los del medio están de repente suben, bajan, pero lo difícil en una federación de fútbol, llámese, son los equipos de inicio, son los de mayor inversión, son los que no sabes si van a subsistir, porque mucha gente, bueno, lo mismo, o muchos empresarios o inversionistas no saben que realmente se requiere una estructura jurídica bien establecida para invertir en un club de fútbol, llámese que está dentro de una federación, vamos a pensar en el lugar 15 o 16. No tendrá que ser muy analítico, tener un grupo de consultores que lo ayuden, lo asesoren para realmente realizar la inversión, porque ya no es como antes, Rodrigo. Es que antes, caso México, caso otros países, pues invertían y pues era otra estructura, otra normativa, otro mercado. Ahora debe existir más transparencia para los inversores. exactamente, exactamente. Bueno, esta ley, Ricardo, no colabora mucho con esto que estamos mencionando, porque fíjate que el No, patrimonio, el nuevo patrimonio de afectación del club, que justamente se compone por bienes diferentes a los del deudor, básicamente, están, digamos, financiados por inversores por ahí o patrocinadores que intentan por ahí eludir otros tipos de normas financieras, ¿sí? Y justamente está pensado para poder sanear al club directamente. Acá vemos que claro. la puja entre el club y los acreedores del club sale siempre a favor del club. Lo cual, bueno, ha sido forzado, como te decía hoy, por la gran pasión y la extrema situación que se vivió en el caso. Pero bueno, básicamente,
Ricardo, en esta ley, es tan importante este órgano de administración que recién va a finalizar su intervención cuando existan nuevas elecciones. Es decir, que una vez que se puedan cancelar los pasivos de la forma en que hoy lo mencionamos, vamos a poder llamar a elecciones, el club va a poder llamar a elecciones y va a poder elegir nuevas autoridades, ¿sí?, que lo representen a los efectos de continuar obviamente con la administración del club, siempre procurando de que no vuelva a suceder lo que sucedió. Ahí es una nueva administración y lo que tú bien comentas, Rodrigo, es que con esa experiencia que se estuvo de un club en crisis, se apliquen nuevas políticas y procedimientos diferentes que lo lleven a una rentabilidad del club. Exactamente. Y bueno, a ver, como conclusión, obviamente yo había pensado en dejar un espacio de media horita para las consultas o dudas que tengamos, Ricardo, pero como conclusión de esta normativa, digamos, de esta normativa de salvataje de entidades financieras, se podría decir que puso un parche, pero evitó que un club como Racing desapareciera, ¿sí? Porque básicamente lo que se hizo es sancionar una ley del Congreso, es decir, una ley nacional que permitió que un club no desapareciera, por lo cual esto nos marca la importancia que tienen los clubes en nuestro país, sí, que hicieron mover al legislador para que en el plazo de un mes, porque fue un mes, se sancionó la ley y entró en vigencia simplemente para que esta entidad deportiva no desaparezca, ¿sí? Esta ley que se sancionó justamente para salvar el caso de Racing puede ser utilizada por cualquier entidad deportiva, ¿sí? Siempre que se trate, como les decía hoy, de una asociación civil de primer grado, por lo cual hoy ya clubes más pequeños están pensando en utilizar. A nosotros nos han hecho consultas para comenzar a utilizar esta ley, justamente por el estado de insolvencia que atraviesan, y en nuestro país hay un grado de inestabilidad económica que es propenso a que estas situaciones sucedan en los clubes chicos, que por ahí no tienen muchos socios, no cuentan con patrocinadores, y lo que sucede es que existen áreas deficitarias, porque en muchos clubes, como por ejemplo los grandes, Boca, River, el club entero funciona gracias a que la parte futbolística obtiene ingresos elevadísimos. Pero, por ejemplo, el vóley y el básquet en otros clubes no obtienen, son deficitarios en muchos casos. Entonces, justamente esto hace que la posibilidad de que una sociedad anónima deportiva que solamente se haga cargo del fútbol sea resistido en nuestro país. En caso de que estas sociedades se aprueben en un futuro, porque la discusión sigue vigente, en caso de que se aprueben, justamente yo creo que esta ley que estamos analizando no va a ser de utilidad, va a quedar en desuso justamente por lo que hoy mencionábamos, porque solamente está pensada para asociaciones civiles de primer grado. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate que lo que comenta Rodrigo, siendo el tiempo para preguntas y respuestas que te va a hacer la gente. Ya no está Pablo, me gustaría, no sé por qué se fue Pablo, pero algo muy importante, reitero, la Conmebol tiene los más importantes, que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿sí? Y tendrá que invertir lo que está haciendo la UEFA en el cambio del objetivo de distribuir adecuadamente los ingresos que gana la Conmebol. Obviamente no son igual que la UEFA, y distribuirlos en los equipos correspondientes en el caso de que integran la Conmebol, o las ligas correspondientes, las federaciones, para evitar, y sí tienes razón en lo que dices, a corto plazo, ojalá nos permita ver y estar en diferentes congresos y platicarlo tú y yo, Rodrigo, va a cambiar, porque de entrada tienen que cambiar quizá la sociedad, ¿no? Dejar de ser una donataria a convertirse en una CADCB.
hay candados muy fuertes en cada país, ¿eh? Y son subgéneros estos candados. Es diferente también, espero pronto con ustedes, poder tener una plática con gente experta brasileña, experta. Uruguay no creo que sea tanto, que va muy cerca de ustedes. Chile sí debe ser un poco más diferente. Igual algo que está creciendo en la Conmebol, que es Colombia y Ecuador, también tendremos que analizarlo. Pero sí, o sea, realmente, como te decía hace un rato, cambiar la normativa de que todo sea consistente, nos va a ayudar a nosotros como consultores, todo en el ámbito jurídico, yo en el ámbito fiscal, financiero, tener un panorama más claro, porque así, cuando llega cuando nos piden un punto de vista, una observación a todo, es tan diferente, tan radical, que es, bueno, ¿qué puedo hacer? Tú lo estás comentando muy bien, Rodrigo, ¿qué puedo hacer, no? O sea, aquí estamos muy claros que, por ejemplo, los clubes que tienen más del 50% que son inversionistas, es mucho convencer a así más de 51% de inversionistas es muy difícil. Entonces, toda esta situación nos lleva a que hay anomalías dadas por el sistema, que así se crearon los equipos, y así funcionaron los equipos, pero el cambio ya está, ya se debe dar, y el cambio también en la normativa de las entidades deportivas. Creo que se debe empezar ya a verse, porque estoy tratando de recordar de la información financiera que tengo del Athletic, cuáles son o cuáles pueden ser sus acreedores, pero mañana lo comentamos eso. Pero muy bien, Rodrigo, Sí, sí, ¿qué sí. más? Dice, realmente, ¿qué opinas? Muy bien, Rodrigo. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Y bueno, como por último, para mencionar también, como corolario de esto, es que nosotros tenemos que estar trabajando Sí, sí, en dos sí. vías distintas, que es, por un lado, lo federativo, que son los procesos judiciales en FIFA o en AFA, en nuestro caso, y en su caso en la Federación Mexicana de Fútbol, y además con los juzgados locales de Argentina y ustedes de México que no son especializados en derecho deportivo y que Ah, perfecto. muchas veces uno tiene que tratar de compaginar estas dos esferas normativas y justamente también por ahí en muchas ocasiones ir metiendo de a poco el derecho deportivo en lo que son los juzgados locales para ir resolviendo de manera coherente los conflictos que aparecen, ¿no? Correcto, Rodrigo. Ahí tienes mucha razón. Acá en México todavía nos falta, hay mucho camino o muchas tareas pendientes en el derecho deportivo acá en México. Y también parece, preguntamos gente como ustedes y más que se sumen al proyecto, que realmente hagamos presencia en el ámbito de congresos, de publicaciones, de información, porque está a la vuelta la demanda de servicios. Ahorita es muy diferente con los cambios. Digo, estoy muy claro que en Argentina sí se aceptan o se dan cambios. Quizá aquí en México son más difíciles los cambios por ciertas cuestiones. Entonces, y como sucede en algunas situaciones, muchas veces en el deporte, lo vemos caso, yo lo veo en México, que es más fácil, como sucedió, cambias al entrenador, pero no es cierto, ya esos esquemas de administración ya están caducados, ya no puedes quitar al entrenador, tienes que organizar la organización para poder llegar a unas políticas y procedimientos bien claras, establecidas, y que todo el conjunto de personal, de ejecutivos, de individuos que conforman la institución deportiva vayan a la misma visión y misión. Ya se cambió, todavía valor hoy lo sigue siendo algunos países que piensan que el mal es el entrenador, no, es el que está ante los medios, pero no es el mal. El mal es quizá que no está muy clara en las políticas y procedimientos. Ese es Exactamente, mi punto de vista. así es. Así que bueno, Ricardo, yo había pensado si hay espacio para preguntas, Sí, desarrollarlas. sí. Eh, Ahorita te van a aportar, vas a saber las preguntas ahorita. A ver si.
Sí. Yo, él. Sí. Ya ahorita. Sí, 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 sí. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Acá veo que consultan cuáles serían asociaciones civiles de primer grado en México. No, no. Yo, Serían los equipos, comparados con los equipos de mayor reconocimiento, pero no hay tal cual, no aplica el término tal cual, eso es en Argentina. exactamente. En Argentina serían todos los clubes. En México hay algunos que todavía adoptan esa figura de asociación civil, que bueno, básicamente lo que establece esa figura es que no puede tener fin de lucro. El fin principal no puede ser el lucro, aunque obviamente esto no implica que no obtengan ingresos para poder financiar la compra, venta de jugadores y demás. Pero no Claro. puede perseguir el fin principal, que es el lucro, ni tampoco puede pensar ese lucro para terceros. Sí, no, pero en México no. Digo, es que yo no entiendo, a ver, ayúdame, Rodrigo. Las, las donatarias, estoy muy claro, no tienen fines de lucro, estoy de acuerdo. Y la mayor parte de los equipos de Argentina son donatarias. Y también hace años leí una tesis, un comparativo de la Universidad del SEMA, en Argentina, del comparativo económico financiero Boca River. Y generan impresionante y bueno, aportan bastante a los ingresos país por la exportación de jugadores. ¿Cómo? O sea, realmente ahí, ¿qué hace? De acuerdo, creo que lo platiqué contigo, con Pablo, que la donataria cede a una empresa comercial la enajenación del jugador, la enajenación, la compra-venta de este jugador, porque, porque pues obviamente la donataria no tiene fines de lucro, pero por ejemplo, ¿cuántos jugadores salen a la venta de Argentina? Son un buen. ¿Cómo hacen? Porque realmente debe pasar a una tercera organización que le permita tener fines de lucro. No, a ver, lo que implica en Argentina por lo pronto es una asociación civil no se puede beneficiar, es decir, no puede repartir dividendos entre los asociados. Eso es Ah, ok. el principio de que no puede perseguir fines de lucro. Justamente por eso, porque el lucro obtenido por el giro ordinario de que se trate, esto en términos generales, no puede ser repartido entre sus asociados, entre sus socios, ni tampoco puede ser repartido para terceros, pero sí la asociación civil sin fines de lucro puede obtener réditos económicos y puede tener balances positivos siempre y cuando no sean repartidos entre sus asociados, y justamente eso es lo que hace que puedan comprar y vender jugadores, por ejemplo. Es Ah, ya decir, te entendí. River, Boca tienen un patrimonio que generalmente el balance es positivo, pero eso no implica que el balance positivo sea dividido o sea repartido entre sus socios, que eso ya sería la figura de una sociedad conforme a la ley de sociedades. ¿Está bien? En Es cualquier correcto, sociedad, sí. esa sería la principal diferencia. Entonces, el flujo de efectivo que tiene Boca y River por la venta de jugadores, vamos a pensar política y procedimiento, es reinvertirlo en nueva formación o en estructuras de jugadores nuevos y no repartido Exactamente, entre la sociedad. tal cual, exactamente. Ok, Es ok, así. ya veo. Con razón tienen tanta salida de jugadores. Se reinvierte y eso es muy Así es, bueno. sí, 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 Es tal cual. formidable. Muy Por eso bien. también, cuando el balance no es positivo, pasan estas cosas que he comentado. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Excelente. Adelante, Rodrigo, tienes más preguntas, ¿no? Eh, en el caso de México, ¿qué tipo de sociedad se debe hacer para crear un club de tercera división? Bueno, No, es muy difícil. Dale, 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 Rodrigo. bueno, no, Es, no, sin conocer en no, detalle la sí, no es normativa que mexicana, es que es entiendo mucho que tenis.
Claro, Mira, entiendo que será elegir la mejor figura de acuerdo a los asociados que existan. En México, ¿sí? En México se podrá optar por una sociedad anónima o se podrá optar por una asociación civil de acuerdo a los fines que tenga quien cree el fútbol de tercera división en ese caso. En Argentina a no ver, hay tal posibilidad, solamente sería una asociación no. civil. Sí, no, en Argentina es muy sui generis, es muy, porque es una actividad importante y todo lo que conlleva el tema que estamos hablando de Argentina. De acuerdo a mi experiencia que he visto en México, en la tercera división, en primera se tendrá que tener obviamente la autorización por parte de la federación y hay dos caminos normalmente, ¿no? O sea, una donataria, sí se puede dar de alta una donataria. En el ámbito de México, como estamos en lo que son la revisión de actividades vulnerables, las donatarias incluyen esta parte que están en la ley antilavado, pues tienen una rigidez y una rigidez de cumplimiento de normativa que si los socios, empezando del Club de Tercera División México, quieren y cumplen con esa normativa, adelante, se puede hacer a través de una donataria. Otra alternativa, y la donataria es pues, explicarles que deben de, pues sí pueden recibir donativos, que normalmente siempre buscan, como un club de menor nivel, busca donativos, y eso tendrá que expedir un recibo la donataria. La otra alternativa puede ser una SADCB, que es conformación con actividades de caso, su actividad económica sería la de un equipo de fútbol, entonces el notario les debe dar toda la información del acta o póliza constitutiva, donde viene todo el conjunto de actividades que puede realizar. Y ahí sí hay actividad de comercial, ¿sí? Y tendrá que tener mucha información en toda su estructura para integrar los estados financieros principales. Pero también puede ser una persona física con actividad empresarial, también puede ser, o sea, sí hay tres caminos que puede realizar en México. Aquí, como bien lo comentas tú, Rodrigo, si es una persona o grupo de personas que es lo que desean, cuántos tienen. Si es una persona, una donataria o persona moral, el mínimo son 50,000 pesos. Debe empezarse a pensar en la póliza y en el nombre del club, si es independiente o si es una filial, se tendrá que tener el permiso del club profesional para poder constituir una sociedad en esa parte. Igual que persona física con actividad empresarial. ¿Ya? Normalmente cada club tiene sus políticas. A mí me tocó ver a Monterrey, que le decía yo le digo, yo siempre digo a don Pepe, el de la tienda, que es el equipo de jugadores de niños de la colonia donde viven, le decía, pues traes un talento, buscas una oportunidad, el Club Monterrey nos tomaba en cuenta y le daba algo al don Pepe, el de la tienda, si el jugador debutaba en una tercera, una segunda, una primera, pero que ya directamente era parte del club. Le decía, yo te doy, no sé, 20,000 pesos por la tercera división, 30 por la segunda y por primera 50,000 pesos. Pero tú te desprendes de todos los derechos y tú das de cuenta que el jugador es del Monterrey. Pachuca tiene otro esquema, cada equipo tiene su esquema en esa situación. Entonces, quizá tendrá que ver, tener mucha información detrás de estos inversionistas que quieren conformar un club de tercera división. Bien, ahí hay otra pregunta que hace Uriel Hernández, que me parece que hay una confusión en la pregunta, pero está bueno el caso que trae, porque acá en Argentina, Ricardo, hay un caso reciente que es el del Club Atlético Independiente, que también se encuentra atravesando un concurso preventivo, o mejor dicho, hace una semana ese concurso preventivo ya quedó cerrado, digamos, en el cual Club Atlético Independiente tiene una deuda multimillonaria, ¿sí? Y se encuentra inhibido por la FIFA, al momento no puede incorporar jugadores, y hubo un influencer en Argentina que se dedica a juntar dinero y realizó una colecta y los fanáticos de Independiente aportaron, ¿para qué? Para que justamente el club pueda hacer pago, me parece que es al América,
me parece que es el América, le debe al América una X cantidad de dinero, y con la venta de un jugador y lo que se juntó por este influencer, van a poder levantar esta inhibición que recae en FIFA y van a poder comprar y vender jugadores. Me parece que hace referencia a eso. Lo que se hizo fue un fideicomiso, se inscribió en la IGJ, que es, digamos, la Inspección General de Justicia acá de Argentina, se inscribió ese fideicomiso, y a ese fideicomiso se le ingresaba el dinero recolectado justamente en esta colecta que realizó este influencer, y ese fideicomiso mismo preveía, mediante el contrato que se inscribió, de qué forma se iba a distribuir ese dinero obtenido. Así que me parece que viene por ahí la pregunta de Uriel, y bueno, lo que Muy pasó bien. fue eso. Sí, es correcto, Rodrigo. Es un caso novedoso, la verdad que no había existido nunca en Argentina, pero como todavía no está Luego, finalizado, no podemos dar tanta certeza. claro, claro. Pero es lo mismo que estamos platicando, Rodrigo, ayer con Pablo, que ahorita vamos a tener que atender casos muy nuevos por lo que se está implicando la globalización, la prevención del lavado de dinero, ahora el fútbol femenino, ahora el fútbol de menores, ahora hay tantas figuras que vienen, Rodrigo, y que van a salir, que debemos, como bien lo decía esto hace rato, cada vez más preparados, porque de repente esquemas que equipos de tradición que cada país tiene, en el caso, hablamos de Brasil con el Botafogo, con el Santos, hablamos de Uruguay Uruguay, los equipos más tradicionales es no me acuerdo, bueno, de Colombia, los Millonarios, el Medellín, y así todos. Ellos han tenido una estructura de antaño, de hace 50 años o más, ¿no? Esas estructuras se tienen que ir modificando al nuevo entorno empresarial, financiero, económico que se están viviendo en las nuevas organizaciones deportivas. ¿Por qué? Porque hay cambios que se están realizando. Como te vuelvo a repetir, el cambio más fuerte lo hizo la UEFA en tratar de evitar todo esto a través de leyes, a través de normativas, y que decían, bueno, pues está siendo tan rentable este negocio y va a ser más rentable todavía, pues hay que dividir sanamente, no importa que ganes, no te preocupes por ganar, si ahorita ganas 10, no te preocupes por ganar 100, se va a dividir entre todos. Y hay todavía escenarios donde les preocupa ganar 10 y están, ¿qué van a hacer con 10 ante la propuesta tributaria que tienen que pagar? Entonces hay una diversidad de puntos de vista, de escenarios para una adecuada toma de decisiones, y el caso de que pasó de Nepete es un fenómeno nuevo que tenemos que analizar. Como hay muchos que contigo voy a compartir la página de Interpol, que me llega cada 15 días, datos de todo el mundo que se están haciendo actividades de lavado de dinero en el sector deportivo, y piensas en X país, ahí está, ¿no? Hay una situación que tendrá que ir. Por eso está observando la Interpol, observando el Grupo de Acción Financiera que es GAFI, observando ya hay entidades financieras normativas internacionales que están supervisando el actuar de los clubes de fútbol profesional a nivel global. Excelente. Bueno, no sé, Ricardo, si hay alguna otra pregunta. No sé, creo que ya sí no hay, ¿no? A ver, tú las tienes ahí. Deja poner los lentes. Yo no. Dar una revisada. Dice, ok, ya lo comentaron. No, creo que no hay. Muy bien. Creo que es todo. Bueno, Sí, bueno, si es así, bueno, vuelvo a agradecer a vos, Ricardo, y a la sí. facultad por el espacio. Y bueno, esperemos encontrarnos en algún otro El congreso de este viernes. estilo. Y bueno, Rodrigo, mañana el seguimos, viernes. y el viernes ya nos encontramos en la mesa El viernes y redonda. mañana. Sí, el viernes estás con el... Así No, es es. padre. Yo lo que te pido, de favor, como se dije a Pablo, es difundir
buscar gente que nos guste este tema y hacer un grupo multidisciplinario y llevar todas nuestras observaciones, los comentarios a las diferentes asociaciones o federaciones. ¿Por qué? Porque esto ya creció. Eso ya no se queda, ya no es la tienda de Don Pepe o el equipo de Don Pepe. Ya es una organización. Y como tal requiere ejecutivos como tú, ejecutivos en el ámbito financiero, fiscal, contable y más ejecutivos que se van a requerir. ¿Para qué? Para que los clubes que buscan, ya clubes consolidados, como el caso, hablamos del Barcelona, Real Madrid, hablamos del PSV, hablamos de Boca, River, hablamos de X, ya están consolidados, pero aunque estén consolidados, tienen una característica, van a tener mayor flujo de efectivo, saber qué van a hacer con ese flujo de efectivo, porque también hay países que no han querido voltear a ver la Cámara de Senadores o Diputados correspondiente a decir hay que normarlos, tienen que pagar más carga tributaria, ¿no? Hasta la fecha no lo hay, pero no tardemos que también el fisco diga, tengo que revisarlos y tendrá que cumplir. Entonces, antes de que llegue el fisco y diga, pues hay que ordenarnos para que nos llegue y revise sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Ahí, Ricardo, después, si quieren, les comparto material sobre lo que hoy hablamos, para que se pueda, ahí están pidiendo material, después les comparto un trabajo realizado para que puedan leer. Claro que sí, Rodrigo. Y antes que nada, pues te agradecemos mucho y te vemos mañana, te vemos esta semana, para la mesa redonda, mañana me toca a mí, entonces, pues la verdad te agradezco mucho todo el apoyo, tu disposición, cuando te mandé el mensaje, tu respuesta fue inmediata, te lo agradezco mucho, y es lo que tenemos que hacer, difundir, conocernos, y ojalá sea el inicio de varios congresos, y ojalá que a la brevedad pueda ser presencial, y podamos traerlos de Argentina, de México llevar a esto, buscar una sede en Uruguay, una sede en Colombia, y eso depende de la difusión de nosotros, empezar a tocar, empezar a sumar más gente. Ahorita que tenemos poca gente en auditorio, que al rato tengamos, a mí me pasó una vez cuando di una conferencia en el auditorio del Estadio Azteca sobre fuerzas básicas precisamente, derechos de formación, pues por lo menos había 100 personas que estaban inquietas, te estoy diciendo hace 10 años, y no ha habido gran cosa de cambios en derechos de formación en México. En Argentina sí, Brasil sí, y otros países. Pero vamos a impulsar estos temas, o más temas que vienen actuales. Te agradezco mucho el apoyo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nos vemos el viernes. Por favor. Estamos mañana, Rodrigo. Sí, mañana pones vos y todos nos juntamos el viernes. Bueno, muy bien. Un abrazo, Rodrigo. Gracias por tu apoyo. Abrazo grande. Gracias a la facultad por todo su apoyo. Hasta luego. Adiós. Ya.